Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, les voy a dejar esta clase grabada, ¿sí? La semana pasada estuvimos con Alejandra, que se sumó a este encuentro del programa, y lamentablemente les pido perdón porque estoy aprendiendo, no soy tecnológica. Fui dependiente durante mucho tiempo de mi hija menor, que siempre me ayudaba, me daba una mano en la parte tecnológica. Y bueno, cuando me vine acá a Colombia, me ayudaban algunos jóvenes que se acercaban, y el lunes me quise hacer la que ya tenía todo claro, y no sé qué pasó, porque hasta donde yo supe, grabé todo, hice todo, pero desde el celu. Hete aquí que no pude encontrar la clase grabada. Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es un compendio de la anterior con la clase de hoy, que tiene que ver con la culpa y, perdón, y vamos a desarrollar este tema tan precioso, tan necesario, que es el autoamor, ¿sí? Así que les voy a compartir pantalla. Vamos a ir, todo el material que vamos a ver ahora, yo se los voy a pasar por el grupo, en el chat del grupo. Uno ya lo tiene en el PDF, y el otro es el que vamos a ver ahora. Un segundito. A ver ahí. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de, en este tema del autoamor, aprender a recibir? Y aprender a recibir es un requisito fundamental para trabajar el autoamor, ¿sí? Les voy a hacer una breve reseña, vamos a ir leyendo juntos y compartiendo juntos, como para activar nuestras memorias eh, emotivas también, y poder, perdón, y poder meternos en el tema de hoy, que es la culpa, ¿sí? Recuerden que este autoamor tiene dos partes que son fundamentales y necesarias. Una tiene que ver con la autoestima, una de las cosas, de las partes del autoamor, y la otra es el merecimiento, ¿sí? Decíamos que son leyes universales, que es como un circuito, ¿sí? Que esta ley universal tiene que ver con el dar y con el recibir. Y esta ley universal, si yo la trago, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que estoy trabando esta ley universal? Por ejemplo, cuando alguien me dice algún elogio, ¿sí? Qué linda que estás, o qué bien que tenés la piel, qué sé yo, qué hermoso que te queda esa ropa. Y la persona siempre, la que tiene estas características de falta de autoamor, que no tiene la capacidad de recibir ese amor, es una persona que siempre va a coartar eso, va a decir, no, pero estoy gorda, no, pero tengo esto, no, pero me siento enferma, ¿sí? Entonces, necesitamos observarnos, porque es fácil mirar al otro, siempre vamos a decir lo mismo, es muy fácil mirar a otro, pero el propósito de estas charlas es aprender a mirarnos a nosotros mismos y observar nuestras conductas. Cómo soy como compañero de trabajo, como compañera, cómo soy en mi familia, soy esas personas acaparadoras con mis hijos, no dejo que laven los platos, no dejo que hagan nada, pero no porque no quiero que colaboren, porque todos queremos recibir colaboración. El tema es que ellos no lo saben hacer o no lo hacen como yo. ¿Sí? Yo me acuerdo que tenía una paciente, y ella me decía, ¿no? Que su suegra, su cocina era su espacio donde ella se movía, y bueno, y ahí tenía sus ollas, no dejaba que nadie las toque, y nadie cocinaba como ella, y nadie hacía las cosas como ella, ¿sí? Yo no sé si les está saliendo.
Bueno, vamos a ir a la otra. ¿Sí? Ahí está. Imaginemos, dice acá, ¿verdad? Dice, bueno, imaginemos. Si en un círculo de continuo movimiento, como hablábamos del dar y del recibir, en el momento en el que no sabes recibir, te cierras a recibir o rechazas lo que te dan por no sentirte merecedor o merecedora, ¿sí? ¿Merecedora de qué? De amor, de atención, de cuidado, de regalos, ¿sí? O tal vez un simple gracias. ¿Sí? Ahí vemos que llega la culpa. ¿Sí? Entonces, sentirte feliz cuando das y sentirte también cuando recibís. Porque generalmente las personas que carecen, ¿sí?, de estas dos características, que es el merecimiento, ¿sí? Acordate que te lo puse acá en la primera filmina, acá, las personas que carecen de autoestima y de merecimiento, ¿sí?, van a tener estos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Que rechazan el cuidado, la protección, el elogio. ¿Sí? Entonces, empezar a ver cómo estamos reaccionando. ¿Y cuál es el propósito? ¿Sentirnos amenazadas? ¿Sentirnos que estamos haciendo las cosas mal? No, la única finalidad es corregir. ¿Sí? Yo hablábamos con Alejandra el lunes pasado y le contaba que los que son de Argentina me van a entender, pero eh, para los que no son de Argentina, nosotros tenemos una actriz que ya tiene 95 años, debe tener, la señora Mirta Legrand. Fue actriz y creo que tiene un programa, ella conduce un programa que se llama Almorzando con Mirta Legrand, que es un programa donde recibe invitados en una mesa muy paqueta y habla de todos tipos de temas. Recibe desde famosos, políticos, cantantes, bueno, de todo tipo de gente que tiene que ver con el arte. Entonces es una mujer que está sumamente informada y la característica que tiene Mirta Legrand es que siempre se la vio impecable. Donde se la vio en un restaurante, en un lugar público, tiene lugares donde le sacan fotos y demás. Una mujer que se ha caracterizado por tener siempre una manera de vestir muy particular. La vemos a Mirta y siempre parece que está de fiesta con un nivel de glamour que realmente llama la atención. Y ella tiene un dicho popular que en este caso no me gusta mucho Mirta, pero en este caso sí coincido y comparto con ella, que dice así: si como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan y no te contratan. ¿Sí? Creo que ese no te contratan lo añadió y lo agregó a ella. Pero ¿cuán cierto es? Entonces es necesario empezar a vernos, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? ¿Sí? Y de acuerdo a cómo nos sentimos, es como nos vamos a mover en esta vida. Y así como nosotros nos movemos en esta vida, algunos con seguridad, otros que no, algunos con certezas, otros no, así me ve también el resto. Y el resto, ¿sí? Va a saber a través de mi actitud cuando estamos poniendo un límite. Y acordate que el autoamor tiene que ver con él, ¿sí? Entonces, decíamos que muchas veces entramos en crisis y cuando miramos hacia atrás, porque cuando miramos hacia atrás y estamos en crisis, mira lo que dice: a veces necesitamos una experiencia de fuerza mayor para aprender a recibir algo complicado donde te veas inmovilizado físicamente. Dependiente se vuelve un aprendizaje. A veces perder autonomía nos hace ganar amor. Valorar, agradecer, es aprender a recibir. Los avatares de esta vida, la ansiedad de esta vida, hemos tenido tan incorporada la queja, sí, la queja o la crítica,
hacia afuera y hacia nosotros mismos, que cuando nos pasa algo que es crítico en nuestra vida, generalmente buscamos rechazarla y enseguida nos victimizamos, ¿sí? Y empezamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me está tocando vivir esta situación? Y la propuesta de cada crisis que te toque atravesar es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la culpa, no es que no la estoy tocando el tema, estamos entrando en una breve introducción para que puedas comprender este segundo tema que es el que vamos a abordar hoy y que está tan unido a este, pero la antesala de la culpa es esta. Entonces, propuesta del día de hoy, y a partir de ahora, cuando estemos en una crisis, dejar de preguntarnos por qué a mí y empezar a preguntarnos para qué viene, para qué me está tocando atravesar esto. Si lo vemos a cada situación que nos toque, la vemos con ojos de fe, perdón, si lo vemos con ojos de fe, en la palabra de Dios dice que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. ¿Por qué dice eso? Porque entre tantos nombres y características que tiene Dios, por sobre todas las cosas y de manera suprema, de la forma en la que Él se manifiesta, es como Padre, ¿sí? Y si nosotros, que somos malos, dice la Biblia, procuramos darle buenas cosas a nuestros hijos, y cuando hablamos de hijos, no solamente me refiero a hijos naturales, porque hay personas que viven exactamente lo mismo y no han tenido hijos en el vientre, pero han tenido hijos adoptivos, han tenido sobrinos, han tenido gente a cargo que han sido menores como hermanos mayores se han cargado al hombro vidas de personas. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Y con la misma capacidad de amor y de dar que das a otros, bueno, esto tiene que ver con nosotros. Vamos a aprender a ver las crisis eh, para ver qué, qué estamos viviendo, ¿no? Y sabemos que si nos llega una crisis vamos a poder surfear la ola, vamos a poder salir adelante, ¿sí? Entonces, aprender. Aprender significa soltar. Aprender a recibir también es un acto de amor a ti. Aprender a recibir es un acto de amor al otro, porque cuando te dejas cuidar o amar, le permitís expresarte lo que tienen para vos, lo que quiere dar, lo que siente por y para ti. Aprender a recibir es aprender a amar y dejarse amar. Quiero que observes bien las imágenes que están en esta filmina, ¿sí? Y todas tienen que ver con la alegría, con el soltar. Y esta palabra justamente aprender tiene que ver con soltar, ¿sí? Cuando yo me dispongo a aprender esto que se llama autoamor, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Mirá la imagen esta de acá abajo de la nena con el globo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy soltando? Estoy soltando la vieja forma de, de haber aprendido a recibir ese amor y de amar, y me dispongo, ¿sí?, a aprender una forma diferente. ¿Por qué? ¿Porque la otra estaba mal? No, pero estoy abierta a y a lo fresco, porque forma parte de nuestro desarrollo personal, de nuestro crecimiento y de nuestra expansión, ¿sí? Para saber lo que verdaderamente es amor, mira cómo eres cuando tú amas. Entonces, qué hermoso que es eh, para autoconocernos, decir, bueno, ¿cómo estoy amando? Bueno, entonces empecemos a observar. ¿Y amar qué es? Amar es ser generosa en cuántas expresiones. Ser generoso en la escucha, en ser generoso en, en el servicio, en el compartir. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta, porque esos son frutos del amor, cómo estoy amando, ¿sí? Dice, el autoamor se aprende y eso es maravilloso. Y esto es lo que estamos haciendo, aprender a desarrollar este autoamor, ¿sí?
otra al tema de hoy. Culpa. Culpa. Esto es un tema que se ha maltratado tanto y que lamentablemente tenemos un, una cultura religiosa donde hasta en prácticas religiosas, ¿sí? Cuántas veces nos golpeamos el pecho y decimos por mi culpa, y en realidad por mi culpa, es algo que nos termina lastimando, porque quiero contarte que la palabra culpa no viene de parte de Dios. Sí, vamos a aprender a desarrollar, sí, responsabilidad, pero no culpa. ¿Sí? Dios no culpa. Si hay alguien que se le llama entre tantos nombres, eh, como Satanás, príncipe de mentiras, padre de mentiras, acusador, ¿sí? Y ese es el diablo. ¿Mm? Entonces, si hay alguien que hace bien su tarea es la acusación, ¿Mm? El señalarnos, ¿sí? Y muchas veces, hoy lo vamos a ver a esto, eh, la culpa viene por, por maneras y formas, eh, creencias culturales y familiares que hemos recibido, ¿sí? Y no estoy diciendo que no hay que ser responsable, todo lo contrario. Tenemos que aprender y reemplazar el ser culpable por ser responsable. ¿Por qué? Porque la culpa me posiciona en un lugar, que ya lo vamos a hablar, en un lugar de parálisis. La culpa es como el miedo, es muy similar al miedo, pero con un plus, un agravante. ¿Mm? Dice, amar es cuidar. Vamos a ir leyendo estas frases que yo las fui armando y me gustaron mucho para poder desarrollar este tema, ¿sí? Dice, si amar es cuidar, amarte es cuidarte. La pregunta es, ¿cuánto me estoy cuidando y cuánto me estoy amando? ¿Mm? ¿Cuánto mirás por ti cada día? ¿Cómo te hablas? ¿Cuánto te aceptás? ¿Cómo te cuidas? ¿Te das lo que necesitas? ¿Cómo proteges tu energía? ¿Cuánto te alejas de lo que te hace daño? Hay mucho que depende que puedes hacer por ti. Quizás no estás haciendo suficiente. Un ejemplo claro. Por ejemplo, hoy a la tarde hablaba con mi hija y también hablaba con una amiga acerca de cómo me estoy sintiendo. En lo personal, yo estoy viviendo hace menos de un mes en un lugar que es hermoso, paradisíaco, pero anteriormente vivía en otro lado, y no por el lugar ni nada, sino por el tiempo personal que estaba viviendo. Estaba viviendo un periodo bastante estresante, altamente estresante para mí. Y bueno, no me daba cuenta, seguía el ritmo, no paraba, no frenaba. Y resulta que ahora que cambié la alimentación, cambié el sueño, estoy más relajada, estoy con otra cabeza, con otra mentalidad, en lugar de sentirme bien, me empecé a sentir mal. Pero no mal, físicamente, sino que me siento cansada. Y empecé a escucharme y me di cuenta que son las consecuencias de haber soltado tanto estrés y empezar a relajarme. Por eso, el día de hoy les pedí este permiso para poder dejarles la clase grabada, porque realmente, no llego a las 7 de la tarde, me duermo, literalmente me duermo y estoy escuchando a mi cuerpo y quiero respetar esto que mi cuerpo me está indicando. Y no es que no quiero participar del programa, ni me interesa, no, pero realmente, eh, ya, me estoy ocupando para ver, cómo energizarme, cómo estar mucho mejor, o sea, me estoy ocupando desde lo físico, pero también desde ese autocuidado. Fíjate la primera frase, abajo de amar es cuidar, dice, si amar es cuidar, amarte es cuidar.
Y si estamos hablando de autoamor, yo quiero ser coherente. Yo como directora del programa necesito ser coherente, porque no somos máquinas, nos pasan estas cosas, ¿sí? Y por más que digamos en nuestra mente es inicio de año, tendría que tener energía, debería estar de otra forma, bueno, mi cuerpo en este momento está hablando de esta manera, por eso quiero respetarlo. ¿Mm? Así que por eso, qué mejor ejemplo, ¿no? Que el personal. Bueno, vamos a la otra frase y dice, bájale el volumen a tu crítica interior y sube el volumen del permiso a equivocarte, a probar, a jugar, a vivir sin expectativas, a sentir, a simplemente ser. ¿Por qué? Porque la culpa nos roba todo esto. La culpa lo que hace es criticarme interiormente, acusarme. Entonces me posiciona en un lugar donde, así como existen, que yo les decía al principio, ese circuito que es una ley universal de dar y recibir, no solamente impido de recibir el amor que me está dando el otro a través de un elogio, de un regalo, de un cuidado, sino que también yo no dejo que me llegue a mí, sino que impido que el otro siga teniendo en órbita este circuito. Y en esto es lo mismo. Ahora, esa crítica lo que hace a través de la culpa es posicionarme en un lugar que yo no me sienta merecedora o merecedor de todo lo que tenga que ver con un beneficio, con el amar, con el respetarme, eh, con el recibir regalos. Hay personas que, por ejemplo, se boicotean y no pueden vivir el éxito de ser amados por una pareja, de tener económicamente la situación resuelta. ¿Por qué? Porque hay un estigma familiar donde aprendimos a que cuanto más pobre, más santo soy, el que tiene dinero, no sé, hay percepciones que las hemos incorporado a nuestras creencias, ¿sí? Por cosas que hemos escuchado a nivel familiar y tal vez los adultos a los que le escuchamos decir esas cosas ni siquiera se referían a eso, pero nosotros lo interpretamos de esa forma y hoy lo ponemos por obra y no permitimos que llegue ese beneficio a mi vida. Espero estar dándome a entender con lo que quiero decir. ¿Sí? Fíjate vos, dice, mucho de ese dolor viene de la culpa, de la falta de perdón a mí misma, a mí mismo, y a ti misma, y la consecuencia es que te castigas retirándote el amor. Y cuando tú no te permites el amor, tampoco permites que otros te amen. La vida es un reflejo de cómo te tratas tú. El comienzo para cambiar eso es muy sencillo. Perdónate tú y permítete el amor. ¿Mm? Entonces, si tenemos que empezar a observarnos, es empezar a ver qué pensamientos tengo acerca de mí, acerca de mí misma. ¿Mm? ¿Cuántos errores del pasado hacen que me acuse como mamá? Tal vez tengo dos o más hijos, ¿sí? Y el primero siempre termina siendo el conejito de Indias, con el que todo padre hizo el primer ensayo, porque les cuento que para los que no tienen hijos, que no nacemos con un manual debajo del brazo. Y obviamente yo, Silvina, no fui la misma mamá con mi hija mayor que con la segunda. Y con la segunda fue una mejor versión de mí misma. ¿Por qué? Porque con la mayor no tuve ganas, no, sino que había inmadurez, ¿sí? Había mucha inmadurez. Entonces la inexperiencia hizo que yo fuera una mamá de una manera con ciertos años y cierta edad, y fuera de otra forma, con otros años. Encima entre mis hijas se llevan 11 años de diferencia, así que hubo tiempo para madurar y, y ser de otra manera, ¿sí?
Y bueno, entonces, ¿cuál es la llave para poder solucionar y permitirme comenzar a amarme? El perdón. El perdón es la llave que abre toda puerta para el beneficio a la victoria, porque tenemos mitos acerca de lo que es el perdón. Y el perdón no es olvidar, el perdón no es dejarla pasar, el perdón no es, hay otros dichos populares que dicen hacer la vista gorda, ¿sí? El perdón no es negar, el perdón es aceptar que me equivoqué o que alguien se equivocó, pero decido voluntariamente retirar, ¿sí?, esa responsabilidad y no por eso voy a estar de acuerdo con el agresor o en este caso conmigo misma. No estoy de acuerdo a cómo fui como mamá con mi hija Justina, no estoy de acuerdo porque si no, no hubiese cambiado. Por eso cambié con Emilia, ¿verdad? En mi caso, ¿sí? Eh, bueno, y eso es el perdón, es aceptar que me equivoqué y por eso me permito cambiar. Y el perdón es un proceso, ¿sí? No es un evento único, es un proceso. ¿Mm? Vamos a la otra. Me gustó mucho esa mariposita, por eso la puse. Y dice, suelta la culpa. Y quiero leerte esto que me gusta mucho. Dice, un día descubrí que la culpa me inundaba cuando hacía algo para mí. Y esto lo voy a volver a leer, porque quiero que te pongas en primer lugar. ¿Mm? Cuando vas a la peluquería, cuando vas al gimnasio, cuando vas a salir con tus amigos, con tus amigas, ¿sí? Eh, cuando estás poniéndote vos en primer lugar. Vuelvo a leer. Un día descubrí que la culpa me inundaba cuando hacía algo para mí. ¿Sí? Yo tenía pacientes que me decían que no sé, y tenía una chica conocida, muy hermosa persona, eh, que ella compraba de todo, había sido muy carente en la infancia, muy carente, y inclusive había recibido bullying por la forma de vestir, porque la mamá le hacía ropa con los pantalones, los jeans viejos, le hacía ropa. Y bueno, y ahora que era adulta y estaba pasando otra situación, ella me contaba y me decía que se daba cuenta que compraba de todo para sus hijos y para su esposo, pero para ella no se compraba nada. Y que a veces miraba de afuera y me hablaba de unos aritos tipo perlita o de unas hebillitas, unos arreglos para el pelo, que son cosas sumamente económicas. Y ella los miraba de afuera y no se animaba a comprar. Entonces la consigna de esa semana, en esa sesión, fue comprate algo y no lo pienses como un gasto, es como una inversión. ¿Mm? Y bueno, ¿y qué resultados tuvo? Se compró ropa, se compró aritos, y así iba, ¿no? Semanalmente, y venía y no solo que me lo contaba, sino como una niña venía y me lo mostraba. Y cómo veía yo la transformación en ella. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sos vos cuando haces algo para otros? Y en el caso de esta chica lo hacía, tenía que ver con objetos. A veces son con placeres. Para muchas personas ir a un gimnasio es un placer, ir a un spa, ir a pasar tiempo con los amigos, amigas. Bueno, ¿cómo te sentís cuando haces eso para vos? Mira cómo dice, me sentía mal por dedicarme tiempo, espacio, momentos. Y esas son las cosas que nos vienen a la mente. Debería estar trabajando, tendría que estar con mi hija, con mi hijo. ¿Mm? Este tiempo lo podría dedicar a mi casa. ¿Cuántas mujeres conozco que pasaron sus vacaciones, que no viajaron a ningún lado por una cuestión económica y se lo pasaron limpiando y fregando la casa? Y no está mal limpiar, pero sí fregar y no detenerte a pensar y a descansar, ¿sí? Porque no te lo crees que lo mereces. A eso voy, ¿sí? Y muchos mensajes de mi mente que nublaban el momento, el placer y el disfrute. Y en cada pensamiento más me alejaba de mí.
Hoy te invito a incorporar 3 claves para amarme más. ¿Y cuáles son estas 3 claves? Poner luz, comprender y amar. Eso no es maravilloso. Imagínate que tu pareja o que tu mejor amiga, o amigo traiga luz, te comprenda y te ame. Decime si no es una característica y una condición maravillosa. Ahora, qué precioso que es cuando vos mismo, ¿sí?, pones luz, te comprendes y te amas. ¿Mm? Entonces, estas son las claves para poder erradicar la culpa. ¿Mm? Eso hice conmigo y descubrí de dónde venía, qué patrones familiares había integrado, el peso de la culpa en mi educación como persona, cómo era yo en cada parte de mis ciclos, y todo esto que nunca había visto y que pude reconocer en mí. Se me cayó la venda y ahí estaba, sintiendo culpa por vivir. Cuando se nos cae la venda y podemos ver, sobre todo la gente que hemos nacido en América Latina o en Latinoamérica, ¿sí?, tenemos una cultura religiosa donde, vuelvo a insistir, donde el más pobre es el más bueno, el más pobre es el más santo, el más pobre es el que a ver, recibe un beneficio celestial. Y eso es un mito, eso es mentira. Y no estoy diciendo que el rico es mejor que el que no tiene, no. Estoy diciendo que te permitas vivir con lo que te toca vivir en cada momento y en cada situación. Vamos a la otra. Dice, el corazón no entiende de culpa, solo de amor. Todo lo que no te hayas perdonado volverá a ti una y otra vez. La culpa es una oportunidad para volver a mirar eso que no está resuelto, observarlo con otros ojos, reevaluarlo, reencuadrarlo y resolverlo. ¿Sí? Entonces, si hablamos de autoamor, vamos a hablar de qué está sintiendo mi corazón. Y no ese corazón engañoso, porque la culpa es la que transforma mi corazón en engañoso y no recibe el autoamor. ¿Sí? Porque todo lo que tiene que ver con el amor, y sobre todo el amor del Padre, sana, restaura. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? Y una persona con miedo a no ser amado, a no ser aceptado, a no ser aprobado, o personas con miedo al éxito, ¿sí? Son personas que no le dan lugar a la vida. Entonces, en este tiempo, vamos a darnos la oportunidad de, de darle lugar a esa voz, ¿sí? Otra dice, me libero de mis creencias pasadas, esas que ya no me sirven para mi camino. Aquellos que en el programa han estado y han sido parte del viaje del héroe, ¿sí?, a ese, a ese viaje hacia adentro, ¿eh? Eh, tiene que ver con esta frase, ¿sí? Me libero de mis creencias pasadas, ¿sí? Como esa frase que estaba en el PDF anterior que decía aprendiendo. Y aprendiendo tiene que ver con soltar, ¿sí? El soltar tiene que ver con aprender una manera nueva. Y eso significa que me estoy recreando. ¿Sí? Me estoy recreando. ¿Y qué estoy recreando? La mejor versión de mí misma. Y si puedo recrear la mejor versión de mí misma, ¿sí?, puedo crear un mundo mejor. ¿Por qué? Porque mi familia va a estar mejor, mi entorno va a estar mejor. ¿Voy a poder cambiar el mundo? No, pero mi entorno es mi responsabilidad. Ya no hablamos más de culpa, hablamos que es mi responsabilidad mi entorno, ¿sí? Y me gustó mucho esta poesía, lo comparto. Dice, hola culpa, ¿qué has venido a decirme esta vez? Quizás no lo he hecho como tú querías, o no he llegado donde tú esperabas, o nada en mí es como tú imaginabas, y ahora llegas, silenciosa,
intensa y cruel, a inundar con fuerza cada poro de mi piel, sembrando bloqueo donde antes había ilusión, cambiando presente por pasado, y pasado por futuro pesado, oscuro y lleno de sombras, y me deja sin aire, una vez más. Tu peso no me deja respirar, me aprietas los miedos, me ahogas la ilusión. Pero hoy te digo, hola culpa, te miro de frente y te pregunto, ¿de dónde vienes y a dónde? Vienes de un pasado que ya no tiene lugar, de unas creencias que ya no están, de un camino por el que ya no quiero caminar. Ya no tienes espacio, ahora solo quiero que me dejes ser. Mucho esta poesía. Y yo la leí tantas veces, y sería bueno que vos la leas las veces necesarias hasta hacerla carne. ¿Por qué? Porque si yo tengo creencias negativas del pasado, obviamente no puedo disfrutar ni vivir un presente saludable. Y tampoco puedo construir un futuro bueno y favorable. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en base a esas creencias del pasado. Entonces hoy en este presente, en vez de pelearme con la culpa o negarla o huir de la culpa, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a mirar y le voy a hablar y me voy a reconciliar, no para que habite en mí y haga todo eso que dice en la poesía, sino para poder soltarla, para poder entenderla, comprenderla, pero también soltarla. Dice, cuando te pierdas, vuelve al amor. Cuando te encuentres, vuelve al amor. Cuando sientas tristeza, vuelve al amor. Cuando la ansiedad no te deje respirar, vuelve al amor. Cuando escuchas ruido en tu mente, vuelve al amor. Cuando no puedas recordar tus sueños, vuelve al amor. Porque si el amor es todo lo que eres, volver al amor es volver a ti. Qué hermoso que es poder decirnos esto en medio de una crisis. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo hoy, pero si te sentís agobiado o agobiada, cansada, enfermo o enferma, totalmente estresada o estresado, si estás en adicciones, si estás en un momento de tomar decisiones y te encontrás en una crisis, qué hermoso poder decirte eso. Cuando te pierdas, cuando no te encuentres, cuando sientas tristeza, cuando la ansiedad no te deja respirar, cuando escuchas ruido en tu mente, cuando esos pensamientos recurrentes tan horribles, cuando no puedas recordar tus sueños, cuando no recuerdes el camino, porque si el amor es todo lo que eres, volver al amor es volver a ti, ¿sí? Qué hermoso que es poder encontrarnos desde ese lugar. Amados, espero que no sé si decirle clase, ¿sí? Pero este encuentro o esta grabación, ¿sí? Haya sido tan funcional y, y tan práctica como lo fue para mí. Porque este tema del automor, yo siempre lo digo y lo repito, es un tema que aún hasta hoy lo sigo desarrollando. Y que hay áreas que las conquisté y hay otras que todavía no. Pero bueno, sigo intentándolo, sigo esperándome. ¿Por qué? Porque somos personas de procesos, ¿sí? Y los procesos se transitan. Y yo necesito ser traspasada por el proceso, porque eso me da experiencia y eso es algo que no, es un lenguaje que no se cambia más, ¿sí? Así como el tono de voz, no el tono, el acento, ¿sí? Con el que en el lugar donde nacemos nos marca para toda la vida, eh, bueno, de la misma manera es cuando somos traspasados por la experiencia, somos realmente transformados. Y eso es la nueva vida en Cristo. Y eso es lo que tiene Cristo reservado y preparado para nosotros. No una religión, sino un Cristo transformador que nos provoca un nuevo estilo de vida, ¿sí? Así que bueno, amados,
Espero que esta clase te sume, te sirva. Toda pregunta, toda consulta, toda duda, la podés hacer por el grupo o me la podés hacer por privado, ¿sí? De ambas maneras es lo mismo. ¿M? Y otra cosa, no, creo que por ahora solamente eso. Te bendigo, te abrazo y apenas se termine de cargar la clase, la subo al grupo y después me voy a descansar porque me estoy escuchando y la necesito. Así que bendiciones para todos. Chao, chao.